Todos pensamos en los 90s y en los 2000 como la época dorada de las rom-com, pero no podemos nombrar una buena o medianamente buena comedia romántica de esta década. Creo que hay varios factores a analizar sobre cómo fue evolucionando el romance tanto en la ficción como en la realidad, lo que dio lugar a una nueva ola sobre cómo contar historias de amor. Para eso vamos a hablar sobre el nacimiento de las comedias románticas, la desaparición de los presupuestos medios, la pérdida de decisión creativa, la cultura de citas modernas, la antítesis de las rom-coms, las tum-roms y el binge-watching. Antes que nada, quiero definir que una comedia romántica es una película u obra que retrata una historia de amor de manera ligera y humorística, y aclarar también, por si alguien no está al tanto, que rom-com viene de la abreviatura Romantic Comedies. Para entender el inicio del género tenemos que volver a uno de los mayores referentes sobre las historias de amor occidentales, William Shakespeare. Muchos basan el inicio del género en su literatura inglesa y obras como Sueños de una noche de verano, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que muchas rom-coms actuales están basadas en sus obras como 10 Things I Hate About You y She's the Man. Entrando en el cine, rastremos su origen al Old Hollywood en 1920, para ser más exacta en el 24, donde se estrenaron películas como Girl Shy y Sherlock Jr. El problema es que al ser cine mudo, los diálogos se leían en los intertítulos, perdiéndose un poco con la acción de lo que sucedía. Esto cambió con la llegada del cine sonoro, o también llamados talkies, donde ahora las películas se permitían tener personajes ingeniosos, diálogos rápidos y ritmos intensos, denominándose screwball comedy. Ahora sí tenemos cintas más similares a las que conocemos hoy en día. Exactamente 10 años después, en 1934, se estrena It Happened One Night, llevándose los 5 grandes premios de los Oscars: Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Película. Este género buscaba darle esperanza a la gente durante la Gran Depresión y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Un dato bastante cool sobre esta década también es que la mujer era la protagonista y heroína. Esta es su historia y ella la dirige. Entrando a los 40 tenemos historias como The Philadelphia Story, una comedia romántica donde Tracy Lord, interpretada por Katharine Hepburn, debe decidir de quién está realmente enamorada entre 3 hombres que forman parte de su vida. La película no solo profundizó en las complejidades del amor, sino que también aborda temas como el divorcio y el nuevo matrimonio, lo cual representa una iniciativa novedosa e innovadora para el cine de la época. De 1950 a 1970, de la mano de Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, se introducen a las cintas números musicales y estilos que recordaban a las producciones de Broadway. También ingresamos por otro lado a lo que se conoce como sex comedies o revolución sexual, con la caída de la censura en el cine y el surgimiento del sistema de clasificaciones por edades, que es el formato que usamos actualmente. La comedia erótica se basa en el doble sentido, el coqueteo y el enredo. Aunque el género estuvo a punto de perderse ya que quedó un poco relegado durante los 60s y la gente se hartó de los mismos clichés, llegaron las comedias románticas radicales a salvarlas a finales de los 70. Fue Woody Allen con Annie Hall y Manhattan quien ayudó a reinventar el género e introdujo una nueva manera de retratar las historias de amor de manera más cínica, con la pregunta de si el amor verdadero existe o no, incluyendo expresiones más realistas sobre las complejas dinámicas del amor, sin dejar de hacer reír al público. Esta no sería la única vez que el género se tendría que reinventar. Finalmente entramos a la época dorada del género y a la comedia romántica neotradicional, que es el formato actual, con películas como When Harry Met Sally y Notting Hill. Para los 2000 teníamos todos los fines de semana una comedia romántica haciendo su debut en los cines del mundo entero. Una época en donde todas las grandes estrellas participaron en al menos una película del género. Entonces, si tenemos películas como Love Actually, Bridget Jones, 27 Dresses, 13 Going on 30, ¿qué hizo que el género se extinga? Para eso tenemos que llegar al 2008. Después de una sobreexplotación del género, donde la audiencia empezaba a buscar nuevas películas para ver en las salas, llega Iron Man de la mano de Marvel. Al mismo tiempo se estaba estrenando The Dark Knight de Christopher Nolan, y así las películas de superhéroes y sus universos se convirtieron en la nueva mina de oro. Los estudios empezaron a apostar por las franquicias, dejando de lado las historias más pequeñas y ordinarias. De hecho, si comparamos las 3 versiones cinematográficas de Spider-Man, podemos ver la evolución sobre el romance en Hollywood en tiempo real. Desde el romance como motor de la historia con Tobey Maguire, al romance como principal atractivo emocional con Andrew Garfield, hasta un romance como una subtrama dentro de una franquicia mucho más grande con Tom Holland. Con los blockbusters acaparando las salas, un presupuesto de 40 millones para una comedia romántica se considera un riesgo financiero altísimo en la taquilla tradicional. Entonces nos paramos en 2018, donde Netflix hizo el intento por volver a traer el género con películas como Set It Up y To All the Boys I've Loved Before. Hoy en día los estudios aplican la regla del 2.5.
lo que significa que una película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto solo para cubrir los costos de marketing y distribución y empezar a generar ganancias. Por ende, ese famoso presupuesto medio de entre 20 y 80 millones queda casi extinto. A las comedias románticas que se autoproclamaron como el gran comeback, como The Idea of You y Anyone But You, se les devolvió ese presupuesto medio, pero no la libertad creativa que ese mismo solía otorgar. Lo que nos lleva a mi siguiente punto. La inspiración de estas nuevas comedias románticas es evidente, pero tienen una diferencia fundamental. Películas como How to Lose a Guy in 10 Days y Notting Hill no tenían que justificar su existencia. No tenían que demostrar que el género seguía vivo ni cargar sobre sus hombros el futuro de las comedias románticas. Su único objetivo era entretener. Las rom-coms actuales parecen tener una misión adicional, y es demostrar que todavía hay espacio para ellas dentro de Hollywood. Ya no son simplemente películas, ahora son pruebas de mercado. Y cuando una película debe justificar constantemente por qué merece existir, cada decisión creativa se vuelve mucho más calculada. Es así como perdemos rasgos complejos de personajes, características únicas y relatos puntuales. Ahora muchísimas producciones prefieren hacer a sus personajes mucho más simples y agradables para llegar a una audiencia más global. Además, creo que estas nuevas películas están en una constante búsqueda de un momento viral que haga que la película sea memorable, ahogando un poco al espectador con la idea de que tienen la canción, la escena o el vestido icónico. Incluso creo que acá se podría agregar el hecho de que cada vez hay más actores que son elegidos por la cantidad de seguidores y no así por su talento. Cualquier cosa con tal de tener el momento viral en TikTok que haga valer la película. Pero yendo a mi siguiente punto. Saliendo de la ficción y volviendo a la realidad, también deberíamos hablar de cómo nos relacionamos de forma romántica. En la era instantánea, el amor también lo es, con aplicaciones de citas, encuentros veloces e historias que esperan un like. Todo es rápido y tengo la sensación de que si te gusta a alguien, la intimidad física es casi la carta de presentación. Con esto me refiero de un roce de manos hasta un encuentro sexual. Lo cual no me parece mal, pero traducido a la pantalla puede carecer de química o tensión. Muchas veces las películas parecen asumir la idea de que el espectador actual quiere ver escenas sexuales largas y explícitas. Pero no es solo eso lo que cambió, porque el clásico y adorado Meet Cute, que es ese primer encuentro entre los protagonistas, parece haberse extinto también. En la era digital no existe tal cosa como chocarse en un café, charlar en un bar o encontrarse en un tren. A menos que seas Dua Lipa, por supuesto. Creo también que hoy en día las charlas más románticas ocurren por mensajes y los gestos lindos públicos dan cringe. Lo que me lleva a mi siguiente idea. Más allá de vivir en la era instantánea y digital, también vivimos en la era del cringe. Esto se traduce en una gran contradicción en la pantalla, porque queremos un romance que no sea como el que vivimos en la realidad, pero que sea lo más similar a la cultura de citas moderna. Queremos un lindo primer encuentro, pero que sea realista, y también queremos construir tensión, pero que estén juntos desde el primer momento. Y no se olviden del gran gesto romántico, pero que no dé tanta vergüenza ajena. Entonces, si rompemos con las 4 grandes características de las comedias románticas, ¿qué nos queda? Entramos entonces a la nueva ola sobre cómo contar historias de amor, las Doom-Roms. Doom-Roms es la abreviatura de Doomed Romance, que se traduce a romance condenado. Son historias donde el romance sigue siendo el centro emocional, pero el final feliz no está tan garantizado. En este tipo de cintas, el relato no se centra en cómo dos personajes se enamoran, sino que sucede cuando el amor no puede sostenerlo todo. Son historias donde las relaciones son intensas, significativas e incluso transformadoras, pero se chocan con factores más complejos de la realidad. Hay momentos vitales incompatibles, ambiciones personales, diferencias emocionales o secretos que alteran la percepción del otro. Siguiendo el hilo de las redes sociales y la era digital, ponemos en la mesa, además, nuevos conceptos e entendimientos de las complejidades del amor, como compatibilidad emocional, salud mental, independencia afectiva o las famosamente denominadas red flags. Comprendemos entonces ahora que no todo es tan sencillo como conocer a alguien, tener un malentendido que se va a resolver con una gran persecución romántica para que declaren su amor por nosotros y culminar nuestros felices para siempre, sino que queda alimentar y crecer en esa relación. Y es acá donde la dosis de realidad entra perfecto, porque entendemos que podemos amar a alguien de manera extremadamente profunda, pero que la vida nos va a llevar por diferentes caminos, como es el caso de La La Land. O saber que ni siquiera el matrimonio asegura la felicidad absoluta, como Marriage Story. Películas que popularizaron este tipo de romance para el público masivo, dado a su gran reconocimiento durante la temporada de premios. Si las rom-coms vinieron a traer esperanza en el amor y escapismo de la realidad, las Doom-Roms vienen a poner un espejo incómodo sobre la realidad y vulnerabilidad de las relaciones, acompañándonos en el dolor. Sing Song basa su filmografía en ellas, con Past Lives y The Materialist. Pero fue The Drama, dirigida por Christopher Buckley, la película que popularizó este nuevo subgénero. Ahora bien, estas historias suelen estar basadas en relaciones adultas e incluso posteriores al matrimonio, donde la vida tiende a ponerse más complicada y el amor no puede salvarlo todo. Pero eso no significa que el romance haya desaparecido, sino que ahora tienden a enfocarse en historias juveniles con personajes mayormente adolescentes. Y además las convirtieron en series.
Plataformas como Amazon tienden a apostar por un público más femenino juvenil. Y dado que es dueño de Goodreads, la red social y catálogo de libros más grandes del mundo, sabe exactamente qué adaptar a pantalla, trayendo series como The Samaritan Pretty, Maxton Hall y la más reciente y aclamada, Off Campus. En teoría tiene sentido, ¿por qué hacer una película cuando puede usar un presupuesto similar y tenerte atrapado por 3 temporadas consumiendo más contenido y generando más ganancias para las productoras? Netflix también conoce este negocio con series como Nobody Wants This, Heartstoppers y la que más alimenta la casa de streaming, Bridgerton. Este también permite el desarrollo de ciertos conflictos, cumpliendo con el requisito del espectador de que no todo se resuelva de manera rápida y mágica. Las comedias románticas no desaparecieron, simplemente evolucionaron y se trasladaron. En lo personal, a mí me gustaría volver a tener en las salas de cine películas con clichés explotados, toma de decisiones creativas de libre aplicación y un pequeño giro original. Pero debo admitir que también disfruto de ver películas más realistas, complejas y dolorosas que puedo compensar con una semana de algún romance adolescente, divertido, sencillo y de final feliz. Al fin y al cabo, siempre que quiero un romance más esperanzador, mi go-to es Cómo perder a un hombre en 10 días. Muchas gracias por ver hasta acá, yo soy Sol, esto fue Postcréditos. Si te gustó, dale like y comentame cuál es tu rom-com favorita y tu opinión sobre el tema. Nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo video.